Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bienvenidos los nuevos, los antiguos. Hola Raúl Encina, ¿cómo estás? Andrea Espinosa, iPhone de Carolina Morales, Patricia González. ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien. Vamos a esperar unos minutitos mientras se empieza a incorporar el resto. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Animosos? Ya, voy a sacar la sala de espera para que puedan entrar o si tienen algún problema puedan entrar de inmediato. Ya. Vamos a partir presentándome. Yo sé que muchos ya me conocen, pero otros no. Voy a bajar un poco la música. Vamos a empezar por una pequeña presentación, ¿ya? Como tips, antes de presentarme, yo les doy como tips donde está mi video, en la parte superior derecha, busquen la opción anclaje, ¿ya? Porque vamos a estar viendo una diapositiva, pero yo voy a estar a lo mejor mostrando algo, y cuando se abre un micrófono, muchas veces se va la cámara hacia ese sector, entonces se van a perder quizás lo que estoy mostrando con mis manos, ¿ya? Eso por un lado. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, tengo un diplomado en medicina tradicional china, estudiamos también cosmetología el 2024, seguimos aprendiendo, soy masoterapeuta y ahora voy en segundo año de quiropraxia. Ya yo pensé que era más difícil, es difícil, pero no tanto. Y seguimos siempre perfeccionándonos porque me gusta mucho el tema de la salud, me gusta mucho cuando se mezclan ambas, la medicina china o los principios básicos de la medicina china junto con los de la medicina más convencional o alópata, ¿ya? Porque hay principios que son idénticos. Es más, me atrevería a decir, como por ejemplo el frío y el calor, la aplicación del frío y el calor para una deficiencia muscular o para una inflamación que hace, por ejemplo, como terapia un kinesiólogo, ese principio viene de la medicina china, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que son muy entrelazadas y otras obviamente que no tienen comparación porque son muy distintas. Dicho eso, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos eh, a hablar en una clase introductoria de la digitopuntura clínica, que tiene la visión de la medicina china, obviamente. ¿Ya? Voy a comenzar compartiendo pantalla. Acá tenemos eh, esta diapositiva, ¿ya? Todos los asistentes y los que no han podido asistir, de igual manera, mañana van a tener la grabación de la clase, ¿ya? Es a través de una plataforma como un Google Drive, como una nube virtual. Les va a llegar un link al correo que se inscribieron. Pinchan ahí, les da una opción de aceptar las características de la página. Es completamente gratis y ahí ustedes pueden descargar la clase, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con esta clase introductoria, que hoy día vamos a revisar un tema que me gusta mucho, que es la digitopuntura clínica con esta visión de la medicina tradicional china. Mi nombre es Giovanni Valdivia y estamos acá en el centro Guanmin hace aproximadamente unos 3 o 4 años más o menos, haciendo todo lo que tiene relación con la medicina china por un lado y algunas otras cosas nuevas como temas que tienen relación con el cuerpo, con los masajes, con la medicina integrativa o complementaria, que esa sería la palabra más acertada, ¿ya? Muchas veces se habla de medicina alternativa, pero el término más completo o eh, utilizado de manera correcta es integrativa o complementaria, ¿ya? Porque muchas veces yo me hago alguna
alguna terapia y tengo a lo mejor una patología crónica, diabetes, y yo no voy a tomar una alternativa, es decir, yo no voy a dejar mi medicamento y voy a tomar esta alternativa de la medicina, ¿no? Voy a complementar lo que ya tengo, sobre todo cuando hay una patología crónica, con aspectos o técnicas que tienen relación y van a complementar y ayudar este patrón, este síndrome, esta patología, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero es mencionar que las técnicas o la medicina, en un término más utilizado de manera correcta, sería integrativa o complementaria más que alternativa. Vamos a comenzar un poco mencionando, paréntesis, si tienen alguna duda, también pueden abrir su micrófono, decir hola, mi nombre es Juanito Pérez y hacer la pregunta. De igual manera, al final de esta horita, yo voy a dar unos minutitos para que hagan todas las preguntas que estimen convenientes. ¿Ya? Continuamos. Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es la digitopuntura? ¿Ya? La digitopuntura específicamente es un sistema o una rama o una subdivisión de lo que es la medicina tradicional china. Cuando hablamos de medicina tradicional china, que sería como lo más macro, y esta va a tener subdivisiones o ramificaciones. En una de esas va a estar, por ejemplo, la acupuntura, en otra va a estar la aplicación de calor, moxibustión, en otra podría estar las ventosas, la succión que se hace mediante una especie de vaso o en el vidrio, una especie de vaso y es la ventosa de fuego, o de succión, como lo hacen más los kinesiólogos, los masoterapeutas, que son plásticas, la reflexología podal, etcétera, etcétera. Entonces sería una de las ramas o de las subdivisiones que viene de esto más macro. ¿Ya? Se habla de la presión específica en una zona. Perfecto. Pero la digitopuntura, cuando la vemos con un nivel más clínico, es mucho más que eso. Porque solamente presionar una zona sería lo más básico. ¿Por qué? Porque hay maniobras distintas, según los textos clásicos, que van a hablar y van a entender el cuerpo qué es lo que necesita. Entonces, si yo en esta parte necesito una presión con 2 dedos, por ejemplo, eso va a tener un nombre y va a tener un significado. ¿Ya? Y en otra parte o en la otra extremidad podría tener la presión con la zona hipotenar, por ejemplo. Y eso también tiene una técnica, un nombre y un principio terapéutico que voy a hacer que va a ser distinto. ¿Ya? Entonces, la digitopuntura o la digitopresión no es solamente esta presión que se hace en un punto de los meridianos, ¿ya? O lo más conocido como los meridianos, pero el concepto más específico sería un canal, ¿ya? Según los textos clásicos, es un canal por donde viaja información. Y esa información tiene relación con la sangre, por ejemplo. Y si nos vamos a los textos o a la literatura más actual, tiene relación con el sistema nervioso, más que un canal específico o tan energético quizás como se pensaba en un comienzo. ¿Ya? Entonces la digitopuntura va a ser la presión en una parte específica con una maniobra específica que le va a dar un sentido o lo que le falta a esa zona para sanar. Es decir, si yo tengo un 1 más 1 en una suma, la maniobra que yo voy a escoger específicamente debería ser el 2 para acoplarse como resultado satisfactorio a lo que yo intento tratar. ¿Ya?
Además, obviamente, es un método terapéutico que es tradicional de la medicina china. Este, este método terapéutico tiene relación, como yo lo había mencionado anteriormente, con los canales y con los colaterales, ¿ya? Con toda esta red que tiene el cuerpo en términos generales, ¿ya? Tanto las mujeres y los hombres, ¿ya? Yo lo coloco siempre como una red de metro parecida. Van a haber líneas que van a estar de manera longitudinal y van a haber líneas que van a estar horizontal. Y en un punto específico va a haber un cruce, por ejemplo, donde se cruza esta red de metro o esta línea vertical, o perdón, longitudinal y horizontal. Ese punto va a ser un punto importante que en la digitopuntura se va a presionar, ¿ya? ¿Por qué se va a presionar ese punto y no otro? Podríamos presionar ambos, pero se presiona ese punto porque va a tener esa conexión tanto longitudinal y horizontal, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, que si yo presionara solamente un punto longitudinal. Voy a tener un efecto, ¿ya? Pero si presiono este punto que se une con otro, voy a tener el doble de información, el doble de trabajo en el cuerpo. Es decir, voy a comunicar o voy a hacer algo en esta línea longitudinal, pero además también voy a hacer algo en esta línea horizontal, ¿ya? Y ahí se habla de puntos o cavidades que pertenecen a los meridianos o los canales, ¿ya? Se conocen como meridianos, pero el término más acertado sería canales, ¿ya? Porque es una especie de, valga la redundancia, canal como una manguera, ¿ya? Manguera de regar, ¿cierto? Donde por internamente viaja una información, ¿ya? En la literatura más moderna y con la evidencia científica se ha determinado que hay hay mucha similitud con el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, de cierta manera, cuando la medicina tradicional china empieza en esto más energético, pero después del tiempo se conoce y se estudia, ¿ya? Entonces tiene un principio más médico hoy por hoy, pero también tiene esta parte más energética, ¿ya? Si vamos a hablar de un poco de la historia de la digitopuntura o de estas técnicas específicamente, que ya sabemos que es la presión en un punto específico o en una zona específica, tiene relación con los principios también de la humanidad, ¿ya? Eh, Antes, hace muchos años, este mecanismo se fue creando en base a los mismos principios que otras técnicas, como por ejemplo el masaje o la moxibustión, que es la aplicación de calor. ¿Ya? Para los que no conocen, es una planta artemisa, ¿cierto? Que se genera en un cono o, ¿cierto? O como lana. Yo voy a mostrar aquí un poquito. Esta es de lana, ¿cierto? Y tiene un proceso de secado y esto se enciende, ¿ya? Y se coloca y se calienta a un punto. Entonces, si nos vamos a la historia, esto es más antiguo que la acupuntura, por ejemplo, ¿ya? Ese mecanismo más de hacer una punción en una zona, que es el mismo punto que ocupa la digitopuntura, nació mucho después, ¿ya? Los principios, como decía anteriormente, tienen relación con los principios de la humanidad. Cuando el hombre tenía esta actividad de salir a buscar el alimento, de cazar, ¿cierto? Y se generaban dolores en el cuerpo. Y se fueron dando cuenta
Por eso digo que tiene el mismo principio que otras técnicas como el masaje. Se fueron dando cuenta que el golpeteo o la presión en algunas zonas específicas generaba un beneficio para ese dolor. ¿Ya? Posterior a eso, también la aplicación de calor con un fuego, como una especie de antorcha específicamente, generaba algo parecido. Entonces podríamos analizar que la fricción rápida va a generar un beneficio o un factor más de calor, y la presión más lenta o profunda podría generar un principio más terapéutico asociado al frío. ¿Ya? Entonces, en la aplicación de estas dos técnicas, el golpeteo y, y la presión y el calor, se fueron dando cuenta que existía una especie de red, que es la que mencionaba anteriormente, que tenía el cuerpo y que estaba relacionada con partes, había una conexión en términos generales, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo podría tratar patrones que tienen relación con una parestesia en los dedos, por ejemplo. Parestesia, paréntesis, para los que no saben, este especie de hormigueo, entumecimiento, ¿cierto? Que se produce en los dedos. ¿Ya? Entonces se fueron dando cuenta que había una conexión en este cuerpo, en esta máquina perfecta, había una conexión. Y muchos textos hablan, que eso se menciona poco de la medicina china, obviamente tenían acceso no tan seguido, pero había un acceso a las disecciones de cuerpos, ¿ya? Las disecciones que tienen relación con el cuerpo humano, ¿ya? No era tan seguida porque en la antigua China se creía que la disección estaba solamente relacionada con una especie de castigo, con una especie de no paz de cierta manera con el cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba relacionada con las personas que eran criminales o robaban. ¿Ya? Se habla poco de eso, pero efectivamente algunos textos antiguos hablan de disecciones en el cuerpo. Si no, no hay una manera o una forma de que se hagan este esquema y vayan depurando y ordenando lo que conocemos hoy como el sistema de los meridianos, por ejemplo. ¿Ya? Muchos de los textos como el Huang Di Neijing, un clásico de la medicina tradicional china, o el emperador amarillo que se habla, consta de los principios y de todo lo que se fue dando para ir formando lo que conocemos hoy como la medicina china. ¿Ya? Entre líneas se habla, como mencioné anteriormente, con las disecciones del cuerpo, que es la manera de que se fue investigando y también ordenando y teniendo este cuerpo, ¿cierto? Para mirarlo, se podían hacer también los dibujos. Se podía también hacer esa conexión que este meridiano del pulmón tiene una rama interna que nace de un pulmón, ¿cierto? Izquierdo con el meridiano del pulmón y el derecho con el meridiano derecho, ¿ya? Entonces, todos los textos hablan de estas disecciones y desde ahí se va dando primero el golpeteo, ¿cierto? La aplicación de fuego, se ven cuerpos, ¿cierto? Se hace la conexión, que hay una conexión vía Olí, algo interno con algo externo. Se hace la conexión del meridiano, que tiene el nombre del pulmón, vejiga, riñón, intestino grueso, intestino delgado, tienen nombre de una víscera o de un órgano. Y esos tienen esa conexión o esa ramificación, que lo que vemos o lo que conocemos como meridiano o canal es lo que está en la piel. Pero internamente
hay una conexión o una ramificación con ese órgano. Desde ahí nace el nombre meridiano del corazón, por ejemplo. Y para tratarlo voy a estimular puntos de ese meridiano con un principio terapéutico, ¿ya? Y ese meridiano va a tener esa conexión interna con el órgano y de esa manera se va entendiendo que podría tonificar o sedar, dependiendo de una maniobra específica, ¿ya? Esto es más o menos de lo que he ido hablando. Voy a ir pasando algunas diapositivas, ¿cierto? Para que hablemos de algunos otros principios, ¿ya? Para ir recapitulando un poco de historia, esto nace desde la humanidad, desde los principios de la humanidad, con la caza, ¿cierto? Como decía anteriormente, el mismo fuego que se hacía para cocinar, para calentarse, ¿cierto? Y se van dando cuenta de que esa misma exposición al fuego directa o para calentarse creaba una sensación en el cuerpo, ¿ya? Que el cuerpo de cierta manera la percibía. Y también, como mencionaba anteriormente, el estudio, las disecciones de cuerpo, que no se habla mucho en la medicina china, que no se enseña mucho tampoco, pero si uno va a un texto clásico va a encontrar muchas referencias. Y el golpeteo, la fricción, que es el mismo principio del masaje tuina, el masaje descontracturante o todos los masajes específicamente. Vienen del mismo principio del golpeteo, ¿cierto? O de la fricción. Y después se le van dando nombres dependiendo de, por ejemplo, el doctor X que hizo un estudio y determinó o patentó de cierta manera el masaje con su nombre, ¿ya? Pero el principio es el mismo. Y como mencionaba anteriormente, la medicina convencional y la medicina china tienen varias cosas que se unen, ¿ya? Y en esa unión está, por ejemplo, la aplicación de frío y de calor. Y en la visión de la medicina china sería un yin y un yang, ¿cierto? Esta típica esfera que vemos, que la gente se tatúa, que está en todas partes, en poleras, etcétera, etcétera, que va a ser un esquema específico y va a esquematizar una dualidad que necesita del otro para existir, ¿ya? Este también es un pilar fundamental de todo lo que tiene relación con la medicina china, para todas las técnicas. Como decía antes, la medicina tradicional china como macro y las otras subdivisiones o ramas se toman de ahí. Entonces el principio terapéutico o las bases van a ser las mismas para todas las patologías, perdón, para los microsistemas que mencioné anteriormente, ¿ya? La reflexología podal, la acupuntura, etcétera, etcétera. Y en este yin y yang es un concepto que se forma a través de la observación, a través de la observación de distintos elementos, tanto como el cuerpo, pero también en los comienzos en la observación de la naturaleza. ¿Cómo se comporta una estación en la naturaleza? ¿Cierto? Hay una descripción específica, hay frío, se cae la hoja, llueve, hay más calor, etc. Y esa observación de la naturaleza se va dando a patrones parecidos o asociados a un yin, frío, o a un yang, calor, ¿ya? Y esta teoría, que es específicamente, como decía antes, este círculo, no es específicamente que así sea el yin y yang, sino que es una manera de hacer un esquema para colocar este ciclo, ¿ya? De dos opuestos que se necesitan mutuamente,
son interdependientes y sin el uno no puede estar el otro. Entonces, el exceso de frío podría provocar una patología específica. Y cuando se hace esta observación que mencionó anteriormente, el frío externo, por ejemplo, en invierno, va a tener características específicas. Y se va haciendo un análisis que esas mismas características que tiene, por ejemplo, una estación para nosotros, hay síndromes, o para la medicina más convencional, una patología que va a tener las mismas características o parecido. Desde ahí voy a combatir el exceso de frío con un poco de calor. Y una inflamación que va a tener características de calor, que va a tener características de color rojo, que va a tener características de inflamación, que va a tener características de que si apenas palpo me duele, lo voy a contrarrestar con yin, lo voy a contrarrestar con frío, ¿cierto? Y eso era más o menos lo que yo mencionaba anteriormente. Si yo voy al kinesiólogo, yo cuando llego al kinesiólogo, ¿cierto? Y tengo una lesión en un músculo, el músculo va a estar deficiente, va a estar, ¿cierto? No en sus características al 100%, ¿ya? Si hay una rigidez o si está más delgado de lo normal, va a haber una deficiencia y se va a asociar a patrones que son parecidos al frío. Entonces el kinesiólogo, ¿qué va a hacer? Va a colocar calor o va a intentar calentar, ¿cierto? Y hacer una contracción de ese músculo mediante el ejercicio que estoy aportando a ese yin, estoy aportando yang. Voy a colocar el TENS con una modulación específica que voy a estar generando una contracción, ¿ya? Que va a estar asociada o va a ser muy parecida a que yo me pusiera un guatero, a la aplicación de calor, ¿cierto? El movimiento también va a estar asociado a un calor. Y estar estático va a estar asociado más al frío, ¿ya? Estoy haciendo un resumen, paréntesis, gigante de muchas cosas, ¿ya? Porque tenemos una horita y quiero intentar explicar lo que más se pueda, ¿ya? Entonces estas características que hablaba yo anteriormente van a tener relación también con la aplicación de una maniobra, ¿cierto? Una maniobra más profunda y más lenta, voy a aportar yin. Va a tener las características de el frío, ¿ya? Como por ejemplo, sustancial, materia, contracción, desciende hacia abajo, agua, ¿cierto? Y una fricción más superficial y rápida va a generar fricción. Y si la aplico con algún aceite rubefaciente, ¿ya? Voy a generar más calor y va a estar asociada a un yang, a energía, a expansión, se eleva, aumenta, va hacia arriba y es parecido al fuego. Y una patología o un patrón en el cuerpo se va a presentar más o menos parecida a estas características que para crear el sistema de la medicina china se fueron observando de la naturaleza, ¿cierto? Un resfrío podríamos asociarlo a un cambio de temperatura, podríamos asociarlo a un factor etiológico que recibí mucho frío, por ejemplo. Y si nos vamos al cuerpo, anatómicamente hablando, hay mucosidad, hay tos. La mucosidad se relaciona con la flema, con la humedad, ¿cierto? Y ahí que voy a aplicar a todos ese exceso de yin, un poco de yang. Porque ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un equilibrio. Lamentablemente, la medicina tradicional china dice que nunca llegamos a ese equilibrio, ¿ya? Que sería esta línea que vemos acá en la diapositiva y las dos barritas deberían estar justas, ¿ya? A la línea de lo normal.
pero nunca llegamos a este equilibrio. Cuando hay un desfase más marcado, se produce un síndrome que es un conjunto de características para la medicina china, un síndrome, y para la medicina convencional sería una patología o una enfermedad. Pero siempre hay un desequilibrio. Entonces, por ende, estas técnicas o esta medicina complementaria, si nos vamos a la visión más china, siempre se está realizando. Es decir, siempre estoy haciendo tai chi, siempre estoy haciendo meditación, siempre me estoy haciendo terapia, siempre me estoy haciendo masaje. ¿Ya? Es preventiva, no reactiva como nuestra visión. ¿Ya? Porque eso preventivo va a generar que no suceda esos extremos, ¿ya? Entonces, de ahí como un principio específico, estas son medicinas preventivas, que nosotros las utilicemos más reactiva cuando ya estamos enfermos, vamos al médico. Claro, tiene relación con nuestra historia también. Pero por eso los chinos, desde una edad muy desde pequeños hasta edad muy avanzada, siempre están haciendo ejercicio, siempre están haciendo tai chi en las plazas. El movimiento siempre va a estar asociado a patrones de salud, y la rigidez o estar estático va a estar asociado a todo lo contrario. Y aquí hay otro punto que se unen las dos medicinas. Si yo analizo un enfermo que está postrado en el hospital, hay algunos que después de eso tienen, y pasan mucho tiempo, se atrofian los músculos. Tienen que aprender casi a caminar de nuevo. Les salen escaras. Hay un proceso no beneficioso en algo que está estático. Pero si hay movimiento, yo hago ejercicio, que camino, que voy al gimnasio, ¿cierto? Va a ser mucho más saludable. El principio básico es el mismo que se repite hoy y que se habla mucho de hacer ejercicio para estar con un cuerpo saludable. ¿Pero por qué? Porque el moverse, el movimiento siempre va a estar asociado a algo beneficioso. Si yo coloco un vaso de agua y esa agua está inmóvil, no va a crecer o no va a pasar nada beneficioso, ¿cierto? El agua estancada va a producir algo no beneficioso. Y el agua en movimiento, quizás no pasa lo mismo. El cuerpo en movimiento, ¿cierto? Va a generar una conexión de todo lo que tenemos internamente con la manifestación externa. Pero si estoy estático y no hago nada, voy a generar todo lo contrario. Principios básicos de la medicina china, ¿cierto? Que hoy por hoy se habla mucho de eso. Y además, si lo analizamos desde el punto, dejando fuera la medicina china, los órganos internos, las vísceras, muchos tienen una acción o son un músculo, independientemente que no los veamos, ¿cierto?, agrandándose o hipertrofiándose, como cuando vamos al gimnasio. Pero son un músculo si analizamos en términos macros la acción que hace. El corazón, ¿qué hace? ¿Cierto? El pulmón, ¿qué hace? El riñón, los riñones, el hígado. Casi todos hacen una contracción, ¿cierto? Y luego una extensión. Y cuando voy a hacer ejercicio, ¿qué pasa con el músculo? Se contrae, ¿cierto? Y luego se expande. Hay un mecanismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí está un poco la idea de por qué es saludable o por qué el médico dice, ¿hace ejercicio usted? ¿Hace ejercicio? A las personas de edad avanzada, que desde los 40 hacia adelante se empieza a perder un poco de musculatura, la sarcopenia, ¿cierto? Entonces,
vuelvo a lo mismo, el movimiento siempre va a estar asociado a un patrón de salud, no solamente por el envase, sino porque nuestro cuerpo y nuestros órganos son una especie de músculo. Su, su acción es como un músculo, ¿cierto? Entonces, si yo entreno y me muevo y hago ejercicio, no solamente el envase va a ser algo que se va a ver bien y que va a estar saludable, internamente también todo eso va a mejorar, ¿ya? Pasando a otro principio, ¿no? Antes de eso voy a ver los mensajitos, ¿ya? Que hay. Voy a dejar de compartir pantalla para ver los mensajitos, ¿ya? Porque hay muchos. Entonces pueden haber alguna pregunta. eh, y yo no la he visto. Bueno, los primeros son saludos, saludos. Muy bien, Raúl Encina. Yo estoy muy bien, espero que tú también. Buenas tardes a todos. Los primeros son muchos saludos. Carlos Reyes también. Espero que tú también estés muy bien. Carmen Gloria Parra también. Medicina integrativa, dice Raúl Encina, perfecto. Esa es. Hola Daniela. Eh, todos, saludos a todos, a todos. Disculpen, me tuve que desconectar porque estoy con mi gatita en la clínica. Lo más probable es que tenga que ver la grabación. No importa, el que se desconecta va a ver la grabación después. Ya se envía a su correo. A todos los que están escribiendo, sí, se envía eh, el, la grabación. Raúl Encina dice, según la tradición yógica y ayurvédicas, se les llama precisamente canales, nadis en sánscrito. Claro, la medicina china, muchos principios de la medicina china vienen de la ayurveda, ¿ya? El ayurveda en términos, si hacemos una línea de tiempo, el ayurveda es más antiguo, ¿ya? Que la medicina china. Entonces hay muchas cosas que vienen de esa visión. ¿Ya? Muy buena aclaración. Buenas tardes, ya. Claro, que es exceso de dominancia y contradominancia. Pregunta Estefanía. Eso tiene relación con, vamos a seguir compartiendo, eso tiene relación con lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? Estos órganos que vimos el primero, no se ve la pantalla. ¿Se ve ahora la pantalla? ¿Sí? ¿No? Sí, se ve, Giovanni. Ya, súper. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, preguntaban la contradominancia o la sobredominancia. Todo eso tiene relación con también otro pilar fundamental de la medicina china, que tiene que ver con los elementos. ¿Ya? El Wu Xin, que es mucho más completo, pero acá está más sintetizado con algunas características, va a tener un movimiento específico. ¿Ya? Hay un ciclo de creación o de generación en donde se menciona que uno o unos existen y luego estos son los creadores de los siguientes. Y así sucesivamente en un sentido hacia la derecha, como las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces hay un proceso de creación. O también algunos textos hablan de madre e hijo. Por ejemplo, el que está, sería o los dos, la madre, ¿ya? Y estos serían el hijo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de creación, ¿cierto? Es un ciclo de creación y cada uno va creando al otro, ¿ya? Y la sobredominancia o contradominancia es cuando hay un exceso, en términos generales lo voy a explicar, hay un exceso en alguno, ¿cierto? Y invade al otro, ¿ya? Y la contradominancia es cuando ese se defiende. Es decir,
en una patología, por ejemplo, en una patología que esté asociada al corazón, va a haber también características que pueden estar asociadas al intestino delgado. ¿Qué características o qué partes del cuerpo, para simplificarlo, podrían estar afectadas? Obviamente el corazón, obviamente el intestino delgado, los vasos sanguíneos, ¿ya? Y se va a, eh, a ver de cierta manera con características como el fuego. Entonces hablamos de una cara roja, por ejemplo, el color rojo, que estas se manifiestan, perdón, en la lengua en términos generales, ¿ya? Entonces, una lengua roja, ¿ya? Y si hay fuego en una lengua, ¿qué va a pasar? Se seca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la saburra, esta capa blanquecina que es normal, también va a tener una afectación a este calor, ¿ya? Y este calor es interno. Y este calor va a manifestarse también en la zona digestiva, intestino delgado. Entonces también podrían haber acciones o funciones en esa víscera que no van a estar funcionando de manera correcta. Entonces hay un exceso de todos estos factores o estos órganos. Por un lado, los San van a hacer órganos y por otro lado los Fu van a ser las vísceras. Y aquí se mezcla un poco todo lo que hemos ido hablando porque existe un meridiano del corazón y existe un meridiano del intestino delgado, ¿ya? Y existe uno que está asociado más al yin o al frío, que acá está en color celeste, y hay uno que está asociado más al calor. Hay un yin y un yang. Hay una relación interna y externa. Biao Li se habla en la medicina china. Y cada uno va a tener un meridiano. Entonces se mezcla de cierta manera el Wu Qin, que es este movimiento, los 5 movimientos, Wu 5 y Xin movimientos, pero se traduce de manera errónea como los 5 elementos, o quizás por un tema más de que sea más recordado, quizás porque está el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Ahí estarían los 5 elementos, ¿ya? Entonces cada uno va a tener un meridiano, va a tener una conexión con otro órgano, un san, con un fu, con una víscera. Y va a tener características específicas, y va a tener un color específico, y va a tener un sabor específico, y una parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces ahí se va mezclando todo esto eh, que vemos, ¿ya? Acá, por ejemplo, los elementos, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Los órganos van a ser el hígado, el vaso, el corazón, pulmón y riñón. Las entrañas o las vísceras, la vesícula biliar, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, ¿ya? También va a haber una manifestación cuando yo hago diagnóstico, o se puede manifestar si hay una deficiencia de esa esfera. Cuando digo esfera estoy tomando el conjunto, todas las características de uno, ¿ya? Se va a manifestar, por ejemplo, las que tienen relación con la madera y con el hígado, se van a manifestar en los ojos. Por ejemplo, un patrón de ojo seco, ¿ya? Las que tienen relación con el fuego, con el corazón, se van a manifestar en la lengua, ya lo mencioné, ¿ya? Como un concepto en general, ¿ya? Porque si nos vamos específicamente a analizar la lengua, ahí cambia, porque la lengua también es una especie de microsistema que tenemos todos los órganos, ¿ya? La glosodiagnosis,
pulso y la glosodiagnosis, que es el diagnóstico por la lengua, ¿ya? Pero en términos generales, la lengua sería esta manifestación del corazón. Y ahí podríamos analizar lo que yo mencioné antes, ¿ya? ¿Cómo está? ¿Cómo está la saburra? Si hay una grieta, ¿ya? El del vaso, que tiene relación con la tierra, se ve en la boca, ¿cierto? En la parte de afuera, ¿ya? En los labios. Y la nariz tiene relación con el pulmón y con el metal, o patologías que tienen relación con la piel, por ejemplo. Acá vemos los sentidos y acá vemos partes del cuerpo. Por ejemplo, el pulmón, que tiene relación con la nariz, tiene relación con la piel. ¿Ya? Entonces una dermatitis, una psoriasis, patologías para la medicina alópata, patologías y un síndrome para la medicina china, todas ellas que a lo mejor se manifiestan en la nariz, me pica la nariz, rinitis, tengo rinitis, ¿cierto? Y que obviamente tiene una conexión con la piel, este patrón que nosotros podemos analizar visible va a tener relación desde la visión de la medicina china con el pulmón, ¿cierto? Y el intestino grueso, ¿ya? Y así sucesivamente una emoción, una parte del cuerpo, etcétera, etcétera, como lo vemos acá en esta imagen, ¿ya? Vamos a ir avanzando para que alcancemos a ver algunas cosas de las manipulaciones específicamente. De esto hablé, lo voy a ir pasando rápido, hablé de los canales, ¿ya? Que cada uno va a tener asociado un recorrido específico. ¿Y por qué tengo que saber esto? Porque cuando hago digitopuntura con un sentido clínico, tengo que saber el recorrido de ese meridiano, dónde comienza y dónde termina, mínimo. ¿Por qué? Porque en el sentido del meridiano, si yo hago una fricción, ¿cierto? Y en el sentido me refiero, por ejemplo, desde el punto 2 y voy hacia la mano, voy a generar un efecto de tonificación. Cuando hay una deficiencia, hay algo pequeño, lo voy a fortalecer, lo voy a robustecer. Entonces, si yo hago mi maniobra o una presión específica en el sentido del meridiano, ¿cierto? 1, 2, 3, no necesariamente tiene que ser en todo el meridiano, podría ser en una parte, ¿cierto? Que podría estar asociada al dolor que quiero tratar, hablando de el canal tendino muscular, voy a tonificar. Y si lo hago a la inversa, desde este hacia el principio, voy a sacar o eliminar algo. Se habla de una tonificación en el sentido y se habla de una dispersión o eliminar algo o sedación en contra. ¿Ya? Entonces cada uno de los meridianos, como mencioné antes, va a tener un recorrido específico. ¿Ya? Estos los vamos a pasar rápidos porque no nos vamos a centrar en esto, pero para que los vayan viendo. Y yo sé que muchos lo conocen, los conocen ya, pero otros no. Y tiene relación con lo que hemos ido hablando, que en estos pilares primero que existen, yin y yang y los 5 movimientos, se va a... es el pilar para entender esto, ¿ya? Cuando aplico calor, por ejemplo, o cuando aplico frío. Cuando un meridiano está asociado, como en el esquema que vimos, cuando el meridiano está asociado más a algo externo o cuando el meridiano está asociado a algo más interno. Cuando es yin o cuando es yang, ¿cierto? Y también ahí la manipulación, como mencioné anteriormente, va a tener algo específico. Si voy en el meridiano, en el sentido, o si voy en contra. ¿Ya? Los
me voy a salir de acá. Los meridianos también, que voy a mostrar algunos, tienen esta conexión con meridianos tendinos musculares. Y estos son los que se utilizan cuando hacemos una fricción, un masaje o una digitopuntura. ¿Qué quiero decir? Es del mismo recorrido que el otro, pero se habla de tendino muscular, por ende la zona o el segmento es más amplio, es más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace alusión también a partes o fibras musculares. ¿Ya? Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, el corazón, por decir algo, acá está el meridiano. Entonces, mi masaje o mi digitopuntura tendría que ser en estas fibras. Y fíjense que acá, a grandes rasgos, vemos que una de las ramas tiene esa conexión con el acoplado. Y ahí está en este esquema que el corazón y el intestino delgado están en la misma esfera, que yo podría decir, ¿y qué tiene que ver? Esta conexión es la que se hace mediante las ramas internas que tiene el meridiano, desde la visión de la medicina china. Y ahí entra lo que yo mencionaba anteriormente, para dibujar esto, para crear esto, hay una observación de cadáveres, hay una disección de cadáveres que después se fue obviamente depurando, y desde ahí está el concepto o el principio de que las fibras del meridiano del corazón nacen o pasan por el acoplado, y ahí se agrupan esta teoría. ¿Ya? Entonces, obviamente, si yo trabajo corazón, voy a hacer este recorrido, por ejemplo, la fricción, ¿cierto? Una manipulación específica, y además de manera colateral voy a estar ayudando a su acoplado, al intestino delgado, ¿cierto? Y a la inversa, yin y yang, interno y externo, Biao Li, ¿cierto? Un movimiento específico, un ciclo que tiene una conexión. Los chinos hablan de que en el cuerpo hay una conexión de todo y que todo tiene un sentido y una acción y que nada es al azar. Es decir, no me colocan la apéndice, por ejemplo, las cosas que se piensan que no tienen una acción, la vesícula biliar, el apéndice, no se colocan anatómicamente hablando, no existen en el cuerpo porque sí, tienen una conexión. Y cuando se extirpan, hay algo que pasa con su acoplado, ¿cierto? Por ejemplo, vesícula biliar extirpada, el hígado va a trabajar mucho más para, de cierta manera, hacer el trabajo de lo que no existe ya, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces todo tiene una relación en el cuerpo. Y estos son los meridianos que yo mencionaba anteriormente, que tienen relación con los meridianos tendinos musculares. ¿Ya? Me voy a salir de acá para mostrar un poquito las maniobras. ¿Ya? Porque no alcanzamos a ver absolutamente todo. En estas técnicas de digitopuntura vamos a encontrar varias. Cuando yo mencionaba en un comienzo que no solamente es una presión, ¿cierto? Hay varias técnicas en la utilización de esta digitopuntura cuando es clínica, ¿ya? Entre los métodos están Pingrou, Yafan, Dianda, Chunan, ¿ya? Mi chino no es perfecto. Y son algunos de los principales, básicos, pero también hay secundarios o auxiliares como Tui Shun, Shunda o Shaoyun. Y cada uno, como decía antes yo, no va a ser solamente una presión específica, sino que va relacionado con la forma de la mano, con la presión, con los giros que voy a hacer. Y cada uno va a ser
para contrarrestar esto que yo tengo arriba, ¿cierto? Hablé de distintas características, entonces yo voy a escoger los más acertados que van a ser lo que necesita ese síndrome, ese conjunto de características o esa patología. Entonces van a haber algunas manipulaciones más asociadas al frío, más asociadas a lo profundo, cuando presiono más profundo, ¿cierto? Más asociada a lo superficial, a lo rápido, ¿ya? Cada una va a tener una acción específica, ¿ya? Aquí habla un poco del método de tonificación y dispersión que yo hablaba anteriormente, ¿ya? Que es en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, al igual que cuando hablo en el sentido del meridiano o en contra. Manipulación bien profunda, manipulación más superficial, manipulación más lenta, manipulación más rápida, manipulación más rápida y con un aceite que genera calor rubefaciente, más un calor, un yang en el yang o un yang sobre yang. Y manipulación más lenta o profunda y con un aceite que genere frío, un yin sobre yin, frío y frío. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo o el patrón que yo quiero tratar necesita esto porque hay un desequilibrio, lo que mencionaba anteriormente. ¿Ya? Aquí es más o menos lo mismo que tiene relación con esta tonificación o dispersión, perdón, en los tres meridianos yang del pie. Hay meridianos que van a estar en las manos o en los brazos, extremidades superiores, y hay otros que se habla de los meridianos del pie, porque algunos comienzan en el pie y van hacia arriba o terminan en el pie, ¿ya? Y obviamente esos meridianos son bilaterales. Los únicos que no se repiten o que no tienen esta bilateralidad en el cuerpo son los que están en la línea media por delante y los que están en la línea media por detrás. ¿Ya? Pero se trabajan a la par, es decir, aunque no se repiten, el meridiano de la zona medial frontal se trabaja con el de la zona posterior, ¿ya? Y ahí haría también un yin y un yang. El método Pingrow también, el método Yafan, que son distintos y cada uno tiene una acción. Por ejemplo, el Yafan, ya significa presionar y fan significa soltar. Entonces, entre estos dos movimientos va a haber una presión y luego soltar. Entre soltar y volver a presionar, ¿cierto? Como una especie de digitación, por ejemplo, ¿ya? Con un movimiento específico, con un ritmo específico. En el masaje tuina, el masaje tradicional chino, también hay maniobras que son de la digitopuntura, que tienen relación con la presión. No es quizás la fricción, sino que es cuando hago presión en una zona específica. ¿Ya? La velocidad, ¿cierto? Como dije antes, también va a tener una característica específica. Velocidad media, velocidad rápida y velocidad lenta, ¿ya? Y se habla de veces, 80 veces por un minuto, más de 80 veces por minuto, o 100 veces, y en algunos se habla hasta de 160 veces. Eso quiere decir que una zona en un minuto yo la voy a estimular la cantidad de veces dependiendo de este principio terapéutico, de lo que yo quiero generar. Por ejemplo, a velocidad lenta, menos de 70 veces por minuto, ¿cierto? Va a equivaler a un yin, ¿ya? A un pulso lento.
Se aplica para enfermedades en las que aparece la irritabilidad, tales como por ejemplo la neurosis, la pérdida de sangre, etcétera. La más rápida va a equivaler a un pulso, obviamente, más rápido. Y se va a aplicar para otro tipo de enfermedades, como las deficiencias y el frío, lo que hablé anteriormente. Un yin, una deficiencia, yo tengo que agregarle un poco de calor, un yang. Entonces, la velocidad de esa manipulación que yo escojo va a ser media, rápida o lenta, dependiendo del efecto que yo quiera lograr y que tiene relación con eso que busco para tratar este conjunto de características que forman un síndrome o una patología. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos métodos. Quiero llegar a las fotografías para más o menos que se vean. Son varios métodos. ¿Ya? Entonces acá está la explicación, obviamente, y aquí están las fotografías. Se ve un poco extraña, pero esa es la manipulación específica según la descripción de los textos clásicos. ¿Podríamos hacerla solamente con dos dedos? Podríamos hacerla con dos dedos. ¿Ya? También aprendemos que hay herramientas que son las que ocupamos en todo lo que sea de presión, en la digitopresión, digitopuntura, en la reflexología podal, o también la podemos hacer con nuestras manos. ¿Ya? Estos son los métodos o las manipulaciones, cómo debe estar nuestra articulación con esta visión de los textos clásicos, ¿ya? No es solamente presionar. Ahí, por ejemplo, vemos una variación, ¿cierto?, de Yafan aplicada en Bai Hui, en el punto más alto de la cabeza. Ahí está la mano del terapeuta. Entonces, la manipulación va a tener una acción, una característica específica y también el ritmo, la velocidad, lo superficial o lo profundo también van a tener una acción que va a ayudar a potenciar el patrón que quiero descifrar, de cierta manera tratar, ¿no? Porque no todo se va a hacer de la misma manera, ¿ya? Entonces, cuando se habla de una digitopuntura clínica, tiene un principio terapéutico sentado o basado en las bases, obviamente, de la medicina china, de un yin y un yang, de un wuxi, de algún meridiano específico, de en el sentido del meridiano, en contra del meridiano. Es más, lo voy a hacer más profundo, lo voy a hacer más superficial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando algunos métodos o algunas manipulaciones que se hace en la digitopuntura. ¿Ya? Métodos auxiliares que tienen relación con manipulaciones ortopédicas, hablan los textos más antiguos o los textos clásicos. ¿Ya? También hay algunas que tienen esta visión idéntica a el masaje tuina, el masaje chino que mencionamos anteriormente. Algunas tracciones que buscamos hacer con algunas zonas, como por ejemplo esta, ¿cierto? Cuando tratamos un pie, en términos hay un patrón en el pie, de dolor, por ejemplo, ¿ya? Porque podemos tratar o dolores específicos o patrones que no tienen relación con el dolor específicamente, ¿ya? Valga la redundancia. Me duele el pie, masajeo el pie, perfecto, una opción. O voy a hacer digitopuntura en el pie porque hay puntos en el pie que pertenecen al meridiano del riñón, por ejemplo. Y quiero trabajar la acción de los riñones. Ahí es distinto, ¿cierto? No voy a trabajar el pie por un dolor, por una sintomatología específica que tiene que ver
con la anatomía de esa zona, sino con un efecto distinto. ¿Ya? Voy a masajear el pie, el meridiano del riñón, porque quiero tonificar, ¿cierto? En el sentido del meridiano, quiero tonificar los riñones. Entonces, en el sentido del meridiano, desde la zona plantar hacia arriba. Ese es el sentido del meridiano del riñón. ¿Ya? No es porque me duela el pie. Y después de eso, las maniobras o el principio es para todo lo mismo. Voy a calentar, voy a moxar, voy a colocar una ventosa, ¿ya? El principio es el mismo de esta digitopuntura o las bases de la medicina china para todo. ¿Ya? Para la acupuntura, para el masaje tuina, para las ventosas, la moxibustión, la reflexología podal, el principio es el mismo. ¿Ya? Esto sería, la digitopuntura clínica es lo más parecido a una sesión de acupuntura. Porque trabajo con los puntos de los canales, porque los presiono. Y en la otra, por ejemplo, hago una punción. ¿Ya? Pero es el mismo principio terapéutico para crear esa acción, para crear ese equilibrio, para sacar frío, para sacar calor, para potenciar el frío, para potenciar el calor. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas fotografías de, ¿cierto?, de los métodos auxiliares que yo les mencionaba anteriormente. Ahí, obviamente, para digitopresión, para la zona patelar o la zona de la rodilla, ¿ya? O la rótula, ¿ya? Y así sucesivamente, chicos y chicas. Y con estas imágenes estamos finalizando esta clase introductoria. Aquí hay algunas imágenes. Aprendemos también puntitos, ¿ya? Antes de finalizar voy a leer los comentarios si es que quieren hacer alguna pregunta y les voy a mostrar las fotografías también de el próximo curso de digitopuntura que vamos a realizar acá en el centro OneMe. Les voy a mostrar las coordenadas, cuándo es, cuándo empieza, los horarios, etcétera. ¿Ya? Pero antes voy a revisar si es que hay preguntitas. Veo que hay 9 mensajes en el chat. Voy a ir a revisarlos. Ven que todo esto tiene una relación y tiene un mecanismo. Ya, estas fotografías que estamos viendo tienen un mecanismo. Estos son métodos auxiliares. Eh, y vemos puntitos también, porque eso es importante. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a leer los mensajitos si es que hay algún mensaje específico o pregunta. A ver. ¿Cómo se sabe si necesita calor o frío? No lo entendí. Ya, lo que pasa es que hay que analizar varios factores para saber si es de calor o frío. ¿Ya? Ahora, como teníamos solamente una hora, no lo alcanzamos a explicar específicamente, pero claro, analizamos eh, de cierta manera, llenamos una ficha, ¿ya? Y hacemos un patrón de características o de uno o del otro. Por ejemplo, si su cara está más blanca o si su cara está más roja, ¿ya? Si es más pálido o más rojo, por ejemplo, ¿cierto? Ahí va a haber un indicio. Si muevo el brazo, por ejemplo, y con el movimiento genero calor, cesa el dolor. Ahí también hay una característica, ¿cierto? Entonces voy a ir preguntando, analizando y llenando patrones específicos. Si hay más patrones asociados al frío,
yo podría entender que necesita un poco de patrones asociados al calor. Y a la inversa, si hay patrones más asociados al calor, voy a entender que necesito contrarrestar ese exceso de calor con algún patrón de frío. Si el meridiano, analizo también, podría analizar el meridiano, si el meridiano es más yin o es más yang, el meridiano pertenece a un san, yin, o el meridiano pertenece a un fu, ¿ya? Y cuando hablo de meridiano es de lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Si yo tengo un dolor, por ejemplo, o si tengo una patología de sistema digestivo, ¿cuáles podrían ser? Estómago, vasopáncreas, eh, intestino grueso, intestino delgado, ¿ya? Voy preguntando, voy haciendo mi análisis y saco, por ejemplo, estómago y vasopáncreas y me quedo con intestino grueso e intestino delgado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene problemas para evacuar, porque hay calor interno y esos vísceras están resecas, por ende hay estreñimiento. ¿Ya? ¿Y cómo lo sé? Porque el paciente me lo cuenta. Por lo que come, toma Coca-Cola, café, ¿cierto? Harta grasa, tiene colesterol alto y la presión alta. Hay un patrón de fuego interno y hay un ascenso. Entonces a ese patrón de fuego yo voy a aportarle un poco más de líquido, de lubricación, para bajar ese patrón de fuego y también para lubricar, por ejemplo, intestino delgado e intestino grueso, porque como está seco por ese calor interno, hay estreñimiento. Así, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Viendo o haciendo, dando algunos datos de alimentación. Si come muchas cosas yang, mucho fuego, tiene que hacer un equilibrio también con cosas yin, más verduras. Ya, estoy inventando, ¿no? Suponiendo. Voy a decir que baje los niveles de café, los niveles de Coca-Cola. Hay personas que no pueden vivir si no se toman un vaso de Coca-Cola. Perfecto, podría ser, pero es cafeína, ¿cierto? Entonces produce calor. Y como frituras, muchas. Perfecto, también va a producir calor. ¿Y cómo va a estar mi abdomen? Con distensión, abultado. Voy a tener regurgitación ácida. Entonces voy analizando las características, lo mismo que mencioné antes. Analizo características para ponerlas en un yin o en un yang y para contrarrestar. De esa manera se va realizando el diagnóstico para saber qué es lo que tengo que hacer. Si, si potenciar el frío o eliminar frío o potenciar o eliminar calor. ¿Ya? ¿Podría decirme algún punto para el dolor de cabeza, por favor? Gracias, Amanda. Puntos para el dolor de cabeza. Depende de dónde se manifiesta el dolor de cabeza. Si es más occipital, si es más temporal o si es más frontal. Pero en términos generales, Yin-Tan, aquí entre medio de las cejas, ¿cierto? La presión, se hace una presión y se hacen círculos hacia la izquierda, en las manecillas contrarias del reloj. Cuando termina, a donde terminan las cejas, Taijin, ¿cierto? Jin-Tan, Taijin, ¿cierto? Estómago 8, acá también. La parte más alta de la cabeza, Bai Hui, ¿cómo la tomo? Doblo la oreja. Cuando doblo la oreja voy a tener la parte más alta de la oreja, que es el ápex, y me hago una especie de cintillo, ¿cierto? En la otra oreja hago la misma. Y hago imaginariamente una línea media y una línea posterior, que sería el meridiano. Y arriba, en el cruce de eso, de hecho se siente extraño cuando yo lo encuentro, es la parte más alta de la cabeza. Ahí está la línea media, la línea de atrás no se ve. Ahí, línea media, ¿cierto? Y la línea de atrás, donde tengo los aros de luz, no se ve muy bien. Ahí, ¿cierto? Entonces la parte más alta, ¿cierto? Entonces yo hago esto o esto y busco la parte más alta. Entonces mencioné entre medio las cejas,
a donde finaliza la ceja, estómago 8, ¿cierto? Línea media y nacimiento del pelo, la zona más alta de la cabeza, ¿cierto? Mi mano desde la línea media, mi mano, el ancho de 4 dedos y el nacimiento del pelo también. Ahí hay varios puntos. Y si me duele, por ejemplo, más hacia la zona trasera, por ejemplo, en la protuberancia occipital, que es esta zona protuyente que tenemos en la cabeza, la protuberancia occipital o el POE, y me voy hacia los lados. Y hay una especie de hendidura, mi dedo justo que cae ahí, ¿cierto? Hendidura me refiero a que hay una parte en depresión. Los puntos no están en un hueso específicamente, siempre se busca en una zona que hay una hendidura, ¿cierto? Entonces ahí también. Si ese dolor de cabeza es más occipital y se me irradia hacia el cuello, ahí. Entonces ahí hay varios puntos que les mencioné para el dolor de cabeza. ¿Ya? Que habían preguntado acá. ¿Esta técnica es igual de eficaz que la punción con agujas? Sí, si se hace bien y si se logra determinar el principio terapéutico, es igual de eficaz. Hola, buenas noches. ¿Qué puntos se trata la artritis y la artrosis en las manos y en los dedos? Para abuelitos, es relativo también. Va a depender de distintos patrones. Primero, cuando hablamos de acupuntura o medicina china, si bien yo puedo buscar puntos específicos, yo tengo que hacer un diagnóstico, porque no todos los puntos van a servir para todas las personas. Por eso muchas veces no hay éxito, ¿ya? Porque si yo tengo dos pacientes con dolor de hombro, el, el mecanismo o el cuerpo no es el mismo. Aunque los dos sean hombres, los dos tengan la misma edad, pero funcionan distintos. La deficiencia va a ser distinto. Y si saco la medicina china y me voy más a la medicina convencional, a lo mejor uno puede ser dolor de hombro por un patrón o una patología de hombro congelado y el otro por una lesión del supraespinoso que corresponde a un músculo del manguito rotador. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces si yo busco recetas, eh, quizás me van a funcionar y quizás no me van a funcionar. ¿Ya? Pero hay puntos estándar que tienen relación con las zonas. Puedo trabajar la zona específica, por ejemplo, si es en las manos, ¿cierto? Voy a trabajar zonas específicas. En una línea imaginaria, ¿cierto? Y justo acá en el medio hay un punto que serviría para eso, ¿cierto? Cuando yo doblo la mano, se generan, o me miro la mano, se generan unas líneas, ¿cierto? Unos pliegues. Ahí, por ejemplo, hay uno. El ancho del dedo hacia abajo hay otro. Y el ancho de 2 dedos hay otro. ¿Ya? Y lo mismo podríamos hacer por acá, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Podría haber uno. Aquí, de pulmón, podría haber otro, ¿cierto? Los faxíes, que son los puntos que están entre cada dedo, ¿ya? Puntos que yo puedo utilizar. Pero como decía anteriormente, va a depender porque ese punto tiene una acción específica, pero tienen más resultado cuando yo hago un diagnóstico específico para esa persona. ¿Ya? ¿Qué más? Hola, profesor, ¿se puede aplicar en pacientes con tumores o hernias y cómo sería? Depende del tumor. Si es un tumor asociado a algo, a un paciente oncológico, está contraindicado. No se trabaja en pacientes que tengan cáncer, ¿ya? Porque toda la medicina está contraindicada, la medicina china. Algunos pacientes antes, cuando todavía no están en el proceso específico de su quimioterapia, su radiofrecuencia, o después, ahí yo puedo tratar, ¿ya? Algunas personas igual hacen técnicas cuando el paciente está en su tratamiento. Yo prefiero no hacerlo porque no hay mucha evidencia científica que diga que podría ser beneficioso.
Al contrario, podría ser contraproducente porque estamos moviendo cosas, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un patrón en el estómago, ¿cierto? Mi cuerpo y por decirlo en términos generales, el ejército está peleando con ese patrón maligno, ¿cierto? Y están todos en esa zona. Y la medicina china lo que hace, hay un equilibrio, ¿cierto? Hay un camino. Entonces yo podría separar a ese ejército y, ¿cierto? Distribuirlo, porque se dice que se mueve energía, se mueve chi, se mueve sangre, líquidos orgánicos cuando yo hago. Entonces todo este ejército que está reunido por una actividad específica, como sistema inmune, por decirlo de cierta manera, yo lo podría mover a otros lados. Y esa zona podría quedar sin este ejército dando la batalla. Entonces podría ser contraproducente, podría ser contraproducente. Yo prefiero trabajar antes de que estén en su terapia específica o posterior, ¿ya? Y si son hernias o tumores que no tengan relación con cáncer, depende de dónde están, ¿ya? Las manipulaciones van a ser igual, buscando una sedación del dolor, buscando eliminar algo, ¿ya? O buscando tonificación. También tengo que hacer un principio, un análisis para ver si ese tumor es por una deficiencia o por un exceso, ¿ya? Si hay una protusión o si es interno. Tengo que ver muchos más factores. Por eso les menciona que no necesariamente se trabaja de esa manera. Me duele la cabeza, yo me hago... No funciona de esa manera. Hay un principio que hay que hacer y un análisis. Y si no hago ese análisis, lo más probable es que esa presión que me estoy haciendo ahí no va a tener el efecto correcto. O no me va a hacer nada. ¿Ya? El material mostrado ahora lo enviarán. Lamentablemente parece que no lo envían. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la acupresión o digitopuntura? Las embarazadas posterior a los 3 meses, por ejemplo, los pacientes oncológicos, las lesiones, si tengo una herida, ¿cierto? Si tengo una parte lesionada, una fractura, obviamente no. Algunos textos hablan si es que hay marcopasos, tampoco se podría, pero yo sí he trabajado con varios pacientes que tienen marcapasos y no hay ningún problema. En la digitopuntura se puede sellar con las moxas, también lo aprendemos, sí, como técnica adicional. Ahí estamos aplicando calor, sí. O el mismo punto o la misma zona se puede utilizar para colocar una ventosa con succión, también lo aprendemos. Si es frío, usar aceites adecuados para el frío. Claro, si yo quiero, yo contrarresto. Si hay un patrón de exceso de frío en el cuerpo, rigidez, ¿cierto? Estar estático, como dije antes, frío. Entonces mi aceite va a ser un aceite rubefaciente. ¿Qué es rubefaciente? Que cuando yo hago esto, fricción, genera calor. El aceite de artemisa, el aceite de jengibre, el aceite este rojo chino, el aceite de cúrcuma, ¿cierto? El que yo utilizo, el de artemisa, que es lo mismo que mostré acá, ¿cierto? La moxa, ¿ya? Y si es al revés, un patrón de calor, tengo que contrarrestarlo con un aceite que sea de etiología o de naturaleza fría, como por ejemplo la menta, como por ejemplo la hierbabuena, como por ejemplo el eucaliptus, ¿cierto? Esa sensación como cuando yo me coloco alcohol y me soplo y se siente como dentro, el aceite tiene que tener ese principio. ¿Por qué? Porque hay mucho calor y yo lo quiero contrarrestar con frío. Yin y yang. Lo mismo que mencionaba del calor
o de el frío en la fisioterapia o en la kinesiología. El mismo principio. Pero acá estoy haciéndolo o con una manipulación o con la manipulación y un aceite. ¿Qué más? Dentro del curso que sigue viene esa ficha de frío y de calor. Sí, él se las envío. Las fichas sí se las envío. No es solamente una, son varias. Y ustedes escogen cuál utilizan con sus pacientes. ¿Los colores de los alimentos influyen en el frío o en el calor? Pregunta Carmen Gloria. Influyen. Eso tiene relación con la dietoterapia, ¿ya? Que habla que el color de un alimento va a estar asociado al fuego, al metal, al agua, como lo que vimos recientemente. Y el sabor o la fitoterapia, las plantas también van a estar asociadas a un elemento, ¿ya? Por ejemplo, el picante tiene relación con el pulmón. Si yo como picante en la justa medida, yo voy a potenciar mi pulmón. Pero si yo como demasiado picante, va a ser lo inverso. Un equilibrio siempre. Todo tiene que ser equilibrado. Y todos los extremos generarían un patrón, un síndrome, un desequilibrio de algo. Si yo como mucho dulce, lo mismo, ¿ya? Bueno, está el agrio, el ácido, el salado, etcétera. Y que están asociados al color, a este Wuxin que vimos anteriormente. Ya, esas serían las preguntas. Voy a mostrar las láminas que mencioné antes y con eso estaríamos finalizando. Ya, aquí tengo las láminas. Voy a compartir pantalla. Ya, entonces acá tengo esto que yo les mencionaba. Vamos a revisar en este próximo curso de digitopuntura clínica. Acá está el detalle. ¿Qué es la digitopuntura? Algunas cosas que ya vimos hoy, pero las volvemos a ver de manera más extensa. Las relaciones entre la digitopuntura y los meridianos, un poco de historia, ¿cierto? Las teorías básicas del yin y el yang, etcétera. ¿Qué más vemos? Me salté una acá, sí. ¿Qué más vemos? Esto también, los canales, las unidades de medición que son con mis manos, ¿ya? Con mis manos en base a un canon de las manos o de las proporciones del paciente. Las relaciones asociadas, los métodos y técnicas, etcétera, etcétera. Esto también en el grupo lo van a enviar para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Y este curso es de 5 clases. ¿Ya? Aquí hay un error. El miércoles 20 no es. ¿Ya? Es el miércoles 20 de mayo. Aquí hay uno de más. ¿Ya? Es el miércoles, perdón, me fui para el otro lado. El miércoles 20 de mayo, el miércoles 27, el 3 de junio, el 10 y finaliza el 17. Desde las 19:30 a las 21:30. Ahí hay, son 2 horitas, ¿ya? Son 2 horitas de estas 10 horas en total, ¿ya? Los detalles y los valores ahí los pueden consultar en el WhatsApp con Ana María. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? Ya, no hay preguntas, me parece. Bueno, espero que les haya gustado esta clase introductoria. Respondimos las preguntitas, las leí todas y les mostré la información que también se las van a enviar ahí en el WhatsApp. Mañana, me parece que mañana ya les mandan a ustedes esta grabación de esta clase y la pueden descargar. Como mencioné antes, es a través de una nube virtual que se llama WeTransfer. Les va a llegar el correo, no les va a llegar el video, les va a llegar un link. Entonces ustedes pinchan ahí, las va a llevar a una pantalla, ahí pinchan aceptar
y en la pantalla ahí les va a aparecer el video y ustedes pueden verlo ahí mismo o descargarlo. ¿Ya? Esa grabación es para ustedes, se regala y pueden verla o descargarla las veces que estimen conveniente. ¿Ya? Y nos estamos viendo, los dejo invitados a todos al próximo curso. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien y que tengan una buena semana. Me despido. Chao, chao.